¿Tienes taquicardias? ¿Te subió la presión arterial? ¿Transpiras, sudas sin saber por qué? ¿Estás tenso? ¿Tus músculos parecen de piedra y no has ido al gimnasio? ¿Te duelen los riñones, las lumbares? ¿Te subió el colesterol y no sabes por qué? ¿Pareciera que tu sistema inmunológico se fue al diablo? ¿Estás siempre preocupado o preocupada? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Estás de mal humor? Hipersensible a cualquier crítica. Tienes ataques de ira o de llanto. Has aumentado el consumo de cigarrillos, de alcohol, de vino, de cerveza o de otras cosas. ¿Tienes problemas de apetito? Bueno, probablemente si además estás trabajando en un ambiente tóxico en el que se conjugan algunos de los elementos que veíamos en el primer vídeo en el que abordábamos este problema, estés frente a una situación de estrés laboral. Y estas, entre otras, son consecuencias habituales de esa situación de estrés laboral generada por distintos factores como veíamos en aquel vídeo, que seguramente al final dejaremos el enlace como para que podáis revisarlo. Eh, Mencionábamos en aquella oportunidad cómo el estrés, y el estrés laboral no es una excepción, se genera por un hecho, un evento objetivo que interpretamos como amenazante, como peligroso, como que va a alterar nuestro statu quo, como que no vamos a poder enfrentarlo, y eso pone en marcha todo nuestro organismo y un mecanismo de defensa. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de estrés laboral, hablamos fundamentalmente de tres fases que van a depender de la duración y de la capacidad que cada uno de nosotros tengamos para solventar esa situación. Esto hace que no todos los factores estresores ni todas las situaciones de estrés en el ámbito laboral afecten por igual a todas las personas. Hay gente que se recupera antes, hay gente que tiene menos resistencia por historia, por carga personal que trae, por un sustrato psicológico, por mil factores distintos. Sí, es cierto que hay determinadas cuestiones, determinados aspectos que se van repitiendo. Entonces lo podemos tener en cuenta, sobre todo eh, aquellos colegas que se dedican a temas de riesgos psicosociales eh, como mm, parte fundamental de la salud de los trabajadores. Y también para los empresarios o para los empleadores que pueden adoptar determinados mecanismos para mitigar o eliminar determinados factores de estrés que están perjudicándole no solo la salud de los trabajadores, sino también, en buena medida, los rendimientos y la productividad. Eh, pero volviendo a a esas tres fases del estrés laboral, la primera de ellas es el estado de alarma, ¿eh? Es cuando el organismo se da cuenta de que hay algo que no encaja, hay algo que no está bien y hay algo que nos pone nerviosos y nos dispara precisamente esas señales de alarma. El segundo estadio, la segunda etapa, la segunda fase, es la etapa de resistencia, es decir, esta situación de estrés se mantiene en el tiempo. Nuestro organismo no tiene la posibilidad y no tiene el tiempo para recuperarse. Y la tercera de las fases, siempre hablando de ese estrés crónico que como veíamos es el realmente dañino, es la fase de agotamiento. Es cuando empezamos a utilizar todos los recursos que tiene nuestro organismo, fisiológicos, cognitivos, emocionales,
al máximo, pero como continúa ese factor estresor y no nos da tiempo a recuperarnos, termina por agotarnos, literalmente. En ese contexto, y a lo mejor yendo a un punto un poquito más técnico, ¿m? Eh, desde lo inmediato, en esa primera etapa, podríamos llamar de ese estrés laboral, eh, lo primero que se pone en marcha son las glándulas suprarrenales. ¿M? Nuestra médula empieza a segregar epinefrina, la adrenalina de toda la vida, nos pone en situación de estamos preparados para lo que viene. ¿M? Los pulmones toman más oxígeno, es lo que pasa cuando vamos a encarar, por ejemplo, una tarea en algún deporte, en alguna actividad física, es como que respiramos más fuertes, ¿eh? Nuestro proceso de digestión se detiene, por ejemplo. ¿Esto qué permite? Permite al organismo trasladar la energía, el flujo sanguíneo a los músculos, para prepararnos, ya sea para avanzar, para atacar, para defendernos, salir corriendo, esas reacciones que están ancladas en nuestro cerebro reptiliano más primitivo. El corazón, obviamente, nos late más fuerte, aporta mayor cantidad de oxígeno, de glucosa, que en definitiva es el combustible que tenemos como fuente de energía, aumenta la presión y el ritmo cardíaco. Esto es eh, nuestra reacción inmediata a una situación conflictiva, a una situación estresora. ¿M? Eh, Estamos más ansiosos, estamos más nerviosos, podemos preocuparnos, nos agotamos un poco más, pero también nos puede generar en algún momento, si no es una actividad que nos resulta placentera, irritabilidad, algo de mal humor, etcétera. Si esto continúa en el tiempo, pasamos a la etapa del estrés moderado. Aquí ya estamos con una situación de insatisfacción, digamos, un poco más ambigua, tanto en el terreno laboral, en el terreno de la familia, ¿sí? En el terreno afectivo. En cuanto a cómo reacciona nuestro cerebro, el hipocampo, el centro de la memoria y del aprendizaje, se activa en un intento por procesar ese estrés. Nuestro hígado empieza a trabajar con la grasa que tenemos almacenada y la intenta convertir en combustible, ¿m? Precisamente para procesar esa energía. Nuestro sistema inmunológico desciende, disminuye nuestra capacidad de luchar contra infecciones, etcétera. ¿Por qué? Porque la energía disponible la estamos empleando también en otra cosa. Aquí es cuando comienzan los problemas de insomnio, problemas para tomar decisiones a nivel cognitivo, nos volvemos más agresivos, fundamentalmente desde lo verbal, empezamos a contestar mal, a reaccionar mal, empezamos a tener problemas en casa, originados en el trabajo y viceversa. ¿Sí? Eh, el cuento ese del campesino, del leñador, que llega a la casa y cuelga los zapatos y porque los problemas de trabajo los deja fuera cuando entra por la puerta de su casa, está muy bonito como cuento, está muy bien como deseo, pero convengamos que es muy difícil para cualquiera de nosotros dejar los problemas laborales, los problemas profesionales en la puerta de casa cuando entramos. ¿Eh? Nos acompañan. Y creo que es algo generalizado en casi todos nosotros. Empezamos a estar desmotivados, comenzamos a somatizar, si nuestro cuerpo empieza a reaccionar ¿eh? de manera concreta a ese proceso de desgaste, a ese proceso de pérdida de defensas, empezamos a tener más olvidos, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando llegamos a esa etapa de lo que se denomina el estrés crónico, que es el que verdaderamente genera un daño a nivel psicofísico, es esa frase cuando uno dice, no doy
más. Estoy reventado. ¿M? Eh, y es más fácil, por ejemplo, que empecemos a fracasar en los distintos proyectos que encaramos, porque no estamos en condiciones ni físicas ni mentales de abordarlos de la manera adecuada. Acá el sistema inmunológico ya salió corriendo, ¿eh? Se han venido suprimiendo las células que combatían las enfermedades, con lo cual todo eso se debilita. Estamos mucho más susceptibles a enfermarnos, a las infecciones, etcétera. Nuestros intestinos, mm, como han estado recibiendo menos sangre porque esa sangre se mandaba a los músculos, se mandaba a esa reserva de energía, lo cierto es que esa reducción en el flujo sanguíneo afecta a la membrana mucosa que tenemos en toda la parte intestinal y nos hace mucho más vulnerables, por ejemplo, a las úlceras, al colon irritable. ¿Eh? Nuestro cerebro ya está machacado, el cortisol se vuelve absolutamente tóxico para nuestras neuronas, nos daña o nos puede dañar la capacidad cognitiva y aumentan notablemente la sensación de fatiga, la ira y le estamos abriendo la puerta a la depresión, a la crisis de angustia. ¿M? Empezamos o podemos empezar a tener crisis de pánico, fobias, problemas para dormir, severos problemas para dormir. Eh, Caemos en una sensación de pérdida absoluta de la seguridad personal y la falta de expectativas a futuro. ¿M? Esto le abre la puerta a las depresiones de tipo mayor. Es decir, dicho así como para que lo tengamos todos en cuenta, el estrés, y esto tenemos que tenerlo muy claro, que es cuando el trabajo no es salud, cuando el trabajo nos está enfermando, ese estrés crónico mantenido en el tiempo nos genera efectos o consecuencias en nuestro sistema de respuesta fisiológico, en nuestro sistema cognitivo, en el sistema motor. Empezamos con trastornos respiratorios, cardiovasculares, endocrinos, dermatológicos. ¿Cuánta gente empieza a padecer alopecia nerviosa? Se quedan calvos o pierden el pelo como consecuencia de una situación continuada de estrés. Problemas de hipotiroidismo, de hipertiroidismo. Como mencionaba hace un momentito, problema de tipo inmunológico. Dolores de cabeza, cefaleas de tipo crónico. No se nos van con nada. Y son fruto de esa tensión muchas veces que estamos sufriendo. Y obviamente otro tipo de trastorno de tipo psicopatológico. A nivel de respuesta fisiológica, como mencionaba, taquicardias, aumento de la presión, sudoración, alteraciones del ritmo respiratorio, aumento de la tensión muscular, aumento de la glucemia en sangre, el aumento del metabolismo, se incrementa el colesterol sin que haya un elemento alimentario que lo justifique. Se va inhibiendo el sistema inmunológico, aumenta la síntesis de glucosa y la secreción de adrenalina y noradrenalina, se dilatan las pupilas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esta cuestión del estrés crónico afecta de manera directa a cómo reacciona nuestro organismo desde lo físico. ¿M? Desde lo cognitivo o intelectual, preocupados, permanentemente indecisos, no nos podemos concentrar, desorientados, situación de mal humor, hipersensibles a la crítica, como decía hace un ratito, con cualquier cosita nos ponemos a la defensiva y reaccionamos, sobre reaccionamos, con lo cual es una especie de círculo tóxico en el cual si estamos muy estresados, si reaccionamos mal a cualquier comentario entendiéndolo como un ataque, encima vamos a empezar a estar etiquetados, estigmatizados como el loco, la loca, más allá de que lo esté produciendo esta reacción a nivel de nuestro sistema cognitivo sea ese estrés laboral. En cuanto al sistema motor, también se ve afectado. Tal vez en ocasiones sea
el más inmediatamente reconocible. Empezamos a hablar muy rápido, tenemos temblores, tartamudeamos, se nos entrecorta la voz, somos imprecisos cuando queremos hablar o cuando queremos transmitir una idea. Tenemos explosiones desde lo emocional, crisis de ira, de llanto, a veces mezcladas con ataques de risa. ¿Eh? Incrementa, como mencionaba, el consumo de sustancias legales o menos legales. Sufrimos alteraciones a nivel del apetito, empezamos a tener conductas impulsivas, etcétera, etcétera. Eh, esto además nos puede traer una serie de trastornos asociados, desde lo respiratorio, problemas de asma, generación o agravamiento de problemas previos de asma, de hiperventilación, de taquipnea, trastorno de tipo cardiovascular, enfermedades coronarias, hipertensión arterial, alteraciones de ritmo cardíaco, problemas inmunológicos, como mencionaba, y endocrinos, dermatológicos, prurito, dermatitis nerviosas, eh, todo lo que tiene que ver con afecciones de la piel, psoriasis, ¿m? Incluso cuestiones vinculadas a veces con lupus, es decir, eh, situaciones que uno a lo mejor tiene, pero que esa situación de estrés crónico lo que hace es dispararlas. Entre otras cosas, también puede agravar situación de padecimiento de diabetes, ¿eh? Eh, dolores crónicos de todo nivel. Evidentemente, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores del aparato musculoesquelético, trastorno de tipo sexual, qué duda cabe, cuando uno está sufriendo una situación de estrés crónico ya prolongado en el tiempo, en esos estadios tan severos de la patología. Lo lógico es que la libido se nos vaya al demonio, se altere, problemas de impotencia, de frigidez, de eyaculación precoz, de vaginismo, en el caso de las mujeres, y todo eso, como decía, abre la puerta a otra serie de trastornos psicopatológicos en los que, por razones obvias, no voy a entrar porque no soy psicólogo. ¿Eh? Intentaremos que algún profesional de la salud mental nos brinde también algún vídeo como para poder abordar sobre estos trastornos psicopatológicos originados o derivados del estrés laboral crónico. Pero sí podemos mencionar los más frecuentes, que son los trastornos de ansiedad, miedos, fobias, depresión, conductas adictivas, problemas de insomnio, alteraciones alimentarias, trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Como una suerte de llamada de atención especial, porque va a merecer un vídeo con entidad propia, podemos mencionar como una forma particular de estrés crónico en el trabajo o, digamos, una un tipo de patología generada en determinados ámbitos con determinadas características muy particulares, lo que se denominó durante muchos años el síndrome de burnout, que hoy se denomina, después de la última revisión de la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de estrés generalizado, síndrome de estar de, a ver, no poder eh, hacer frente a determinados elementos o determinadas situaciones generadas puntualmente en el trabajo. Es lo que se denomina síndrome de desgaste profesional. ¿Ok? Pero eso va a merecer un, un video propio y concretito en el que abordemos esta problemática. Bueno, como siempre, eh, agradeceros un like si os gustó el contenido, si os pareció interesante, suscribiros al canal, eh, comentar en la parte de dejarnos vuestras opiniones en comentarios, vuestras experiencias, compartir el contenido, ¿eh?
activar la campanita para que no os perdáis próximos contenidos. Y como siempre, gracias por estar de ese lado. Cuidaos y nos vemos en otro vídeo. Gracias.